Amigos, seguimos en Enlaces y aquí vamos a tratar un tema que, siguiendo la problemática de adicciones, va a ser conocer una historia de vida, va a ser un caso que en última instancia nos va a servir para poder adentrarnos un poco más en la problemática y también conocer de qué manera uno puede también ayudar y salir de una problemática de adicciones. Para eso lo tenemos a Luciano, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y Mirta, vamos a trabajar este caso, ¿sí? Sí, seguro, Gaby. Hoy vamos a trabajar con Luciano y vamos a conocerlo. Así es. Luciano es coordinador terapéutico, además sos operador también y fuiste paciente. Fui paciente. Y ahí está justamente el tema de la historia de vida, ¿no? Contanos, ¿cómo sería esa historia que de alguna manera hoy te permite a vos ayudar a otras personas cuando alguna vez tal vez tuviste que acercarte vos para pedir ayuda? Sí, seguro. Bueno, un poco de la historia de mi consumo. Yo me crié en un ambiente de consumo, ¿no? Donde mi papá consumía también, así que no fue muy difícil así encontrar el consumo, siempre estuvo al lado mío. Y bueno, empecé a consumir y después con el tiempo me fui dando cuenta que era muy tímido y que empecé a consumir y el consumo a mí me hizo ser que más fuerte o más envalentonado, sí. Cuando decís consumo, ¿a qué te referís? ¿Consumo de qué? Yo empecé con alcohol, empecé primero como con el cigarrillo, después empecé a consumir alcohol, generalmente los sábados o los viernes cuando íbamos a bailar, nos juntábamos con los chicos en la esquina, porque siempre me junté en la esquina con los chicos, y empezó con una cajita de vino, después empezaron dos, después empezó viernes, sábado y domingo, después empezaba durante la semana y después ya empezaba todos los días, que estaba aburrido y porque era como que me sentía bien yo, ¿no? ¿El aburrimiento lo ponés como el factor sobre el cual vos recurrías al consumo? Claro. ¿Sí? ¿Te sacaba el aburrimiento? Me sacaba el aburrimiento, estaba como más alegre. Yo era muy sumiso, yo era muy tímido, me costaba encarar a las chicas. Entonces, había un tema también de una doble personalidad, tal vez. Sí. Una desinhibición. Y tras el alcohol encontré que... Una solución de desinhibición. Claro, también. porque yo era más valiente, yo que recuerdo, mi primera relación sexual fue bajo los efectos del alcohol, mi primera pelea como adolescente fue bajo los efectos del alcohol. Después ya empecé a vivir alcoholizado, ¿no? Claro. Y como que después me empezó a faltar como algo más. Y en la esquina ya había marihuana, cigarrillos de marihuana. Y me dio por probar, ¿no? ¿Y a qué edad fue que empezaste, digamos? ¿Qué edades estás diciendo? A los 14 años. 14. 14 años, 13, casi para los 14. Empecé con el alcohol y a los 14 ya arranqué con la marihuana. Me he metido en muchos lugares para conseguirla, a altas horas de la madrugada, y ya era como una necesidad que tenía de consumir. Ya a la altura donde vos estabas habiendo logrado esa desinhibición, Sí. ¿ya conseguías que eras una persona distinta gracias al alcohol? ¿Te conseguías a vos mismo una persona que logró el sexo, logró conquistar, logró ser otro a partir del alcohol? ¿Eso sentías? Sí. Hasta dejé de ser la otra persona que era para estar en ese lugar. Ajá. Sí, siempre me iba todo bien, a mí me parecía que era el tipo más alegre. No valía la pena el otro. No, lo dejé. Era como más aburrido, digamos. Sí, era muy aburrido. Ahora, en otros programas hemos hablado de la sensación de control Sí. que tiene la persona que tiene una adicción. ¿Vos esto cómo podés reflejarnos según lo que vos viviste? ¿Vos sentías que controlabas la situación? Sí, siempre pensé que la controlaba. Hasta yo me quedaba, era el último siempre en irme. En la esquina siempre quedaba solo con mi botella, pero siempre pensaba que la controlaba porque al otro día me iba a trabajar. Pero me iba a trabajar alcoholizado, me iba a trabajar drogado. Creo que siempre tuve esa ilusión de control a mí que siempre me caracterizaba como que yo podía con todo. Pero después con el tiempo, a los 16 años arranqué con la cocaína. Así, porque me agarraba, estaba en estado alcoholizado que no podía ni moverme. Y un día me presentaron la cocaína, me dijeron que me iba a hacer bien, que me iba a rescatar, como me decían. ¿Rescatar de qué? Rescatar digamos así, de estar borracho.
O sea, el efecto que Claro. que el mismo alcohol te daba era Claro, la cocaína. me iba a rescatar, aplacaba. iba a estar mejor, iba a poder seguir tomando alcohol. ¿Vos buscabas ya rescatarte del alcohol? ¿Encontrabas que el alcohol era un conflicto en ese momento? No, tenía muchos conflictos, pero no tenía la idea de que eso me estaba generando los conflictos. Había muchos problemas en mi casa y los problemas eran porque eran problemas aparte, no era el alcohol en mi vida el problema. ¿Vos o no la eras un droga. problema tampoco todavía, o sí? No, es más, todos ¿No eras eran... un caso problema vos para la familia? Y, ¿No es el chivo expiatorio por el cual de alguna manera se corría? Porque dijiste que tu papá también era alcohólico. Sí. ¿Y tu papá no era problema? para Pero su lo que familia? yo viví de mi papá fue un entorno donde se juntaban, donde era la casa de mi abuelo, Sí. y yo viví un entorno de alegría, se veían riendo, eran todo el El tiempo alcohol como parte de la fiesta. ¿verdad? como parte de la fiesta. Ujú. También ver armas o el tema de la delincuencia para mí era re normal. Y veía a mí que yo veía ¿Y tu que... familia también era normal? Sí, Ajá. pero, o sea, mi mamá se separó de mi papá porque no podía más y, bueno, en un momento mi papá quiso lastimar a mi mamá y mi mamá se tuvo que ir. Después, en otro tiempo, me llevó mi mamá, pero yo ya estaba... Después tenía dos casas, ¿no? Me iba a lo de mi mamá y en lo de mi mamá me... Era una realidad. Era una realidad donde yo volvía, era el chico del colegio, que la mamá le hacía una torta de 14 años, y en la casa de mi abuelo, donde conviví con mi papá, era alcohólico. Claro. Sostenías esas dos personalidades que recién comentabas. Sí. En ambos ámbitos tenías dos escenarios Sí. donde podías jugar con esas dos personalidades, Sí. pero había una que ya estaba empezando a aparecer y lamentablemente, ¿no? Sí, y después que fui abandonando también, porque yo después me volví para lo de mi abuelo y seguí ya todos los días. Ujú. Luciano, ¿y estuviste muchos años así? Y hasta los 31 años me pude parar. Después Desde los 14 hasta los 31 años. Después a los 20 años, en el 2000, cuando vino la pasta base o el Paco acá a Quilmes, que es donde yo vivo, me enganché con el Paco porque ese día no encontré cocaína. Y vino otro que yo pensaba que era mi amigo y me ofreció, mirá que esto es mejor. Y bueno, ahí arranqué con lo peor que me puede haber pasado en la vida, que es el Paco. Que ahí fui donde perdí los valores, donde empecé a robar por la necesidad que me generaba consumir Paco, ¿no? Claro. Perdí muchas cosas. Lo material lo descarto, pero los valores que perdí yo y muchas cosas espirituales es lo que más me marcó a mí, que yo con el tiempo me fui dando cuenta. Pero bueno, con el tiempo Con fui... esta sustancia última que nombrás es donde tocaste fondo, Sí, con esta. Sí, lo que más me yo de todas las pérdidas que tuve, lo peor que me pudo haber pasado fue haberme quedado solo. Fue ese día anterior a que yo pida ayuda, era tipo 2 de la mañana, era un 11 de octubre del 2011. ¿Antes no estaba solo? No, porque yo pensé que tenía amigos. ¿Pero estaba solo? Y no por eso te digo, siempre pensé que tenía gente que me acompañaba. Pero pensaste, pero en Sí. realidad ¿estaba solo o Estaba estaba? solo, siempre estuve solo. Porque después me aislaba solo. Ujú. Y después Y que... la soledad justamente es parte del conflicto. Seguro. Hay algo que siempre que comparto yo, ¿no? Que me emociona, ¿no? Mucho, es cuando quedé solo, que es lo que más me dolió. Y mi mamá, yo estaba... Cuando vivenciaste que estaba solo. No, me hizo dar cuenta mi mamá Ujú. que yo había quedado solo, hasta mis compañeros de consumo, que yo pensé que eran amigos, me habían traicionado, como que se habían ido a consumir a otro lado y a mí me habían dejado. Porque yo hasta quedé como el cachivache, como el que hacía siempre quilombo, el que no lo invitaban a la fiesta porque siempre me terminaba peleando. Cuestión de que yo terminé hablando solo. Hablaba solo. Me daba vuelta y me contestaba. Esto es literalmente así. Es sucede. literalmente Sí. así. Me daba vuelta y me contestaba. Ya habíamos hablado antes de las dos personalidades que venías manifestando. Sí, Ahí era obviamente una lucha constante. se evidenció las dos personalidades Sí. cuando realmente quedaste solo. Sí. Y ahí viste las dos personalidades. Y ahí vi. Y más cuando se asoma mi mamá por la ventana y me dice, Luciano, ¿qué haces? Hasta ahora me dice,
¿por qué no te vas a dormir y le decís al que está con vos que se vaya? Me dice. Claro. En ese momento me vino una sensación y dije, me fui a dormir y al otro día me levanté y automáticamente le dije que en ese momento yo había perdido a la que era mi pareja, estaba peleado con toda mi familia, Sí. a los amigos que realmente me querían ayudar, yo les decía que estaba equivocado. Le dije que necesitaba ayuda. ¿Y le pudiste decir que se vaya? Sí. Vamos a ir a una pausa. Dale, y luego de la vamos a misma seguimos compartir. con la segunda parte de tu testimonio para contarnos cómo hiciste para que se vaya ese otro. Dale. Ya volvemos. Farichi, el mejor helado de Merlo. Milicel es el lugar donde podés reparar o también comprar tu tablet, celu o accesorio. Panadería y Confitería Martino. Casa Central, en Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez.